Miren, presten mucha atención a esta historia, porque es de esas que a uno lo dejan pensando que las paredes sí tienen ojos, y que a veces, lo que parece silencio esconde el ruido de otra vida. Esta historia, señores, comienza en el piso 15 del edificio Centenario, una mole de vidrio y concreto en el corazón de la ciudad. El dueño de ese piso, o al menos de la suite más elegante, era don Raúl Mendoza. Un hombre de 50 y tantos, de esos ejecutivos que usan corbatas caras y miden su vida con un cronómetro. Don Raúl era ordenado, pulcro, casi obsesivo con la limpieza y, sobre todo, con la privacidad. Su oficina, la Mendoza Consultores, era su templo. Para mantener ese templo impoluto, don Raúl empleaba a un equipo de limpieza que trabajaba como fantasmas, llegaban cuando él se iba y desaparecían antes de que él volviera. De ese equipo, la más antigua y silenciosa era doña Elena. Doña Elena no levantaba sospechas. Era una señora de unos 60 años, pequeña, con las manos curtidas por el cloro y la vida. Llevaba el uniforme verde pálido, el pelo recogido en una trenza apretada, y sus movimientos eran metódicos. Era tan silenciosa, tan eficiente, que don Raúl a veces bromeaba diciendo que ella no caminaba, sino que levitaba sobre el mármol. Durante 5 años, doña Elena había sido la sombra perfecta. Nunca un chisme, nunca una queja, nunca un objeto fuera de lugar. Para don Raúl, ella era una pieza de mobiliario, indispensable, pero sin voz ni historia propia. Pero recuerden lo que dicen, hasta el reloj más preciso se equivoca una vez. Esa noche, don Raúl había roto su propia regla de oro. Normalmente, él salía a las 7 en punto, como si un rayo lo estuviera jalando hacia la puerta. Pero esa tarde, un asunto de impuestos internacionales lo había obligado a quedarse hasta muy tarde. Eran ya las 11:30 de la noche. La ciudad, allá abajo, era solo un zumbido distante de bocinas y sirenas. Don Raúl estaba solo en su despacho principal, una sala enorme con vistas panorámicas. Había despedido a su asistente hacía horas y la única luz encendida era la de su lámpara de escritorio. Estaba sumergido en hojas de cálculo, con el ceño fruncido, intentando cuadrar unos números que se resistían. Y entonces, lo escuchó. Al principio, pensó que era el aire acondicionado, o quizás un ruido de tubería. Era un sonido suave, rítmico, como un murmullo. Don Raúl detestaba cualquier ruido extraño en su oficina. Su piso estaba diseñado con aislamiento acústico de alta gama, precisamente para que el silencio fuera absoluto. Dejó el bolígrafo. Se enderezó en la silla de cuero. El sonido venía del pasillo de recepción, justo al lado de la pared que daba a su baño privado. No era español. Definitivamente no era español. Don Raúl frunció el entrecejo, ¿podría ser inglés, francés? Él viajaba mucho, conocía varios idiomas, pero aquello no sonaba a nada que hubiera oído en ninguna sala de espera de aeropuerto. Era un sonido gutural y a la vez melódico. Como si alguien estuviera cantando una nana muy antigua, o recitando una lista de nombres que terminaban en vocales extrañas. ¿Qué demonios?, se preguntó don Raúl, levantándose con cautela. Se acercó a la puerta de su despacho. La abrió solo 1 centímetro, lo suficiente para que su ojo pudiera espiar el pasillo oscuro. La única luz encendida era la de la luminaria de emergencia cerca de los ascensores. Y bajo esa luz amarillenta, estaba doña Elena. Pero ella no estaba limpiando. Estaba parada, inmóvil, frente a la pared de ladrillo falso que separaba la recepción del área de archivos. Y estaba hablando. Don Raúl sintió un escalofrío que le subió por la espalda. ¿Con quién diablos estaba hablando a medianoche? Observó con más detalle. No había nadie más en el pasillo. Las otras oficinas estaban cerradas. Solo ella. Y la pared. Doña Elena tenía la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando una respuesta muy baja. Sus manos, que normalmente sostenían el trapeador o el cepillo, estaban extendidas y tocaban la superficie fría de la pared. No la frotaban, la acariciaban. Y seguía hablando en ese idioma incomprensible. No era la voz suave y resignada que usaba para dar los buenos días. Era una voz cargada, profunda, casi un lamento.
Don Raúl se pegó a la puerta. El corazón le empezó a latir fuerte, como un tambor en la noche. Lo que ella decía no eran palabras. Parecían conjuros, frases que se repetían con una cadencia hipnótica. Asterisco, cauchu, cauchu, rikchai. Am causai, manacheu sac, asterisco. Don Raúl no entendía nada, pero la sensación de la escena era brutalmente íntima, como si estuviera presenciando un ritual privado. Ella se movía lentamente. Trazaba figuras invisibles con los dedos sobre la superficie de la pared, y luego, se inclinaba hacia adelante, casi pegándola frente al muro, como si estuviera susurrando un secreto vital a la estructura del edificio. En ese momento, la paranoia, que siempre había sido una vecina incómoda en la mente de don Raúl, se instaló como inquilina permanente. La mente de don Raúl empezó a correr a 1000 por hora, saltando de la lógica al miedo puro. 1. Asterisco seguridad asterisco asterisco ¿es una ladrona? No, ¿por qué hablaría con la pared? 2. Asterisco locura asterisco asterisco ¿está desquiciada? ¿Debería llamar a su supervisor? 3. Asterisco el secreto asterisco asterisco ¿qué sabe ella de esa pared? ¿Hay algo escondido ahí? Don Raúl era un hombre de negocios. Y en los negocios, cuando algo no tiene sentido, generalmente esconde un riesgo enorme. Él había invertido millones en esa oficina. ¿Y si doña Elena no era una simple limpiadora? ¿Y si era una espía? ¿Una saboteadora? Pensó en sus archivos, en los secretos financieros que guardaba, en la caja fuerte oculta detrás de la pintura de arte moderno. ¿Y el idioma? Ese idioma. Le sonaba antiguo, telúrico, como si viniera de la tierra misma. Doña Elena se separó de la pared. Se quedó mirando fijamente el punto que había estado tocando, y luego, con la misma calma con la que limpiaba el polvo de un florero, sacó algo de su bolsillo. Era un pequeño frasco de vidrio oscuro. Don Raúl contuvo la respiración. Ella destapó el frasco. El olor llegó débilmente hasta la rendija de la puerta, no era lejía ni desinfectante. Era un aroma dulce, casi a incienso, pero con notas de tierra húmeda y hierbas. Doña Elena mojó la punta de su dedo en el líquido y, con una precisión casi quirúrgica, dibujó un símbolo pequeño, casi invisible, justo en la esquina donde el muro se unía al techo. Un símbolo que parecía una espiral rota. Mientras lo hacía, sus labios se movían de nuevo. Esta vez, las palabras eran más claras, aunque igual de incomprensibles. Asterisco, chasquill. Ñuka kutimusak. Pachaca sayarinka, asterisco. El miedo de don Raúl dejó de ser una preocupación empresarial para convertirse en un terror personal, visceral. Aquello no era un acto de limpieza. Era una ofrenda. Un pacto. ¿Y si ese lenguaje era la clave de algo? ¿Y si doña Elena estaba marcando la estructura para un robo, para un ataque, o peor aún, para algo que ni la policía de la ciudad podría entender? Don Raúl era un hombre racional, pero la irracionalidad de la escena lo había desarmado. En su mundo, las personas no hablaban con las paredes en lenguas muertas a medianoche. Ella terminó su ritual. Guardó el frasco. Y con la misma expresión imperturbable de siempre, como si acabara de limpiar un derrame de café, tomó su carrito de limpieza y se dirigió hacia el área de los baños. El silencio volvió. Un silencio denso y cargado. Don Raúl esperó unos minutos, temblando ligeramente. Salió de su despacho. Se acercó a la pared. La tocó. Estaba fría. No había rastro de líquido, solo una ligera y extraña humedad en la esquina superior que él no había notado antes. Él no era supersticioso, pero en ese momento, sintió que la pared le devolvía el toque con una energía fría y antigua. No había duda en su mente. Esta no era una empleada con problemas mentales. Esto era un riesgo de seguridad de proporciones desconocidas. Podía ser terrorismo, espionaje corporativo, o algo mucho más oscuro. Don Raúl se dirigió directamente a su escritorio. No llamó al supervisor de limpieza, porque ¿quién creería esta historia? Tampoco llamó a seguridad del edificio, porque ellos solo se preocupaban por puertas forzadas. Agarró su teléfono celular. Sus manos temblaban,
pero su voz, cuando habló, era firme y ejecutiva. Marcó un número especial, que solo usaba en emergencias de alto riesgo. Sí, con el inspector Vargas, por favor, dijo, intentando que el miedo no se le notara en el tono. Un momento de espera. Inspector Vargas, soy Raúl Mendoza. Escúcheme bien. Acabo de presenciar algo muy grave en mi oficina. Necesito que envíe una unidad. Sí, ahora mismo. Hizo una pausa, mirando hacia la pared marcada, sintiendo un nudo en el estómago. Se trata de una de mis empleadas de limpieza. Estaba hablando con la pared. En un idioma que no conozco. Y creo que está marcando la oficina. Necesito que la detengan antes de que se vaya del edificio. Esto no es un juego, inspector. Es algo serio. Algo que huele a conspiración. Y a esa mujer, inspector, la tienen que interrogar sobre esa lengua que usa. Yo sé lo que vi. Y lo que vi, no era de este mundo de negocios. Don Raúl colgó. Se quedó de pie, en medio de su lujosa oficina, sintiéndose completamente expuesto, como si toda su vida profesional estuviera a punto de desmoronarse por culpa de una señora de limpieza y un par de frases susurradas a una pared. La espera sería eterna. Había activado la alarma. Ahora, solo quedaba ver qué demonios encontraría la policía al interrogar a doña Elena sobre sus extraños diálogos nocturnos. Lo que él no sabía, don Raúl, era que esa llamada no solo iba a cambiar su vida, sino que iba a despertar algo que había estado durmiendo bajo el cemento de la ciudad durante siglos. Y ese algo ya había respondido al llamado de doña Elena. Miren, la espera, después de hacer una llamada así, es un veneno lento. A don Raúl, que era un hombre acostumbrado a que las cosas se movieran a la velocidad de la fibra óptica, esa noche se le hizo chicle. El tiempo se estiró, se hizo viscoso. Él se quedó parado junto al escritorio, sintiendo el frío de la pared marcada a sus espaldas. Cada sombra que se movía, cada crujido del edificio que se enfriaba, le parecía un eco del murmullo de doña Elena. Estaba atrapado entre el terror de lo que había visto y la certeza de que, si no encontraban nada, él quedaría como un ejecutivo paranoico y desquiciado que acusa a su personal de limpieza de brujería nocturna. A los 15 minutos, que se sintieron como 2 horas, el edificio centenario dejó de ser silencioso. Se escuchó el zumbido discreto de un ascensor subiendo a toda velocidad, seguido por el sonido mucho más mundano de unas botas de policía sobre el mármol del piso inferior. Don Raúl se recompuso. Se abrochó el saco, se alisó el pelo. Tenía que volver a ser el ejecutivo, el dueño del piso 15, la víctima racional. Cuando la puerta principal de la Mendoza Consultores se abrió, no entró un ejército, sino 2 hombres. El primero era el inspector Vargas, un tipo de unos 40 y tantos, robusto, con ojos que parecían haber visto demasiadas cosas raras como para sorprenderse por algo, pero lo suficientemente inteligente como para tomarse en serio una llamada de alto nivel. El otro era un oficial joven, que parecía más interesado en las vistas panorámicas que en la emergencia. Don Raúl Mendoza, soy el inspector Vargas. Gracias por la llamada, ¿dónde está la empleada? Vargas no perdió el tiempo en formalidades. Está en el área de servicio, inspector. Cerca de los baños, al final del pasillo. Mire, yo sé que esto suena a locura, pero le juro que lo que vi. Cuénteme lo que vio, don Raúl, en orden, interrumpió Vargas, señalando el pasillo. Mientras caminaban con cautela, don Raúl repitió la escena, el murmullo, el idioma gutural, el frasco, el símbolo en la pared. Habló con la urgencia de quien necesita justificar su miedo. Llegaron al área de servicio. Y ahí estaba doña Elena. Ella estaba recogiendo su carrito de limpieza. Lo hacía con la misma parsimonia y dedicación con la que había estado limpiando ese piso durante 5 años. Parecía que no había pasado nada. Vargas la miró. Doña Elena se enderezó y los miró a los 3, sin sorpresa, sin miedo, como si la presencia de 2 policías armados en la madrugada fuera parte normal de su horario laboral. Buenas noches, señores, dijo doña Elena, con su voz habitual, suave y baja. Buenas noches, señora. Vargas se acercó,
mostrando su placa. Necesito que me acompañe un momento. Hay algunas preguntas que debemos hacerle sobre su trabajo esta noche. Doña Elena no se resistió. Dejó el trapeador, se quitó los guantes de látex y los puso cuidadosamente en el carrito. Claro, inspector. ¿Es por el inventario de detergentes? Le dije a la supervisora que estamos bajos de amoníaco. La calma de doña Elena era más perturbadora para don Raúl que si hubiera gritado o intentado huir. Vargas la condujo de vuelta a la recepción, justo al lado del despacho de don Raúl. Don Raúl, ¿puede señalarme exactamente dónde ocurrió el incidente? Don Raúl se acercó a la pared de ladrillo falso, sintiendo de nuevo esa extraña energía fría. Aquí, inspector. Justo aquí. Y el símbolo estaba arriba, en la esquina. El oficial joven encendió una linterna potente. Vargas se acercó a la pared, olfateó el aire y examinó la superficie. Era una pared normal, de concreto cubierta con una lámina decorativa. No veo nada, don Raúl. Estaba ahí. Era un líquido, un aceite oscuro, olía a tierra y a incienso. Doña Elena, de pie junto a Vargas, se cruzó de brazos. ¡Ay, don Raúl! Con el respeto que usted se merece, creo que la noche y el estrés lo están afectando. Yo solo estaba usando el desengrasante industrial C20. Es un producto nuevo, muy fuerte, con un ligero olor a hierbas. Lo usé para quitar una mancha vieja de café que estaba pegada al borde. Eso no es cierto. Protestó don Raúl, sintiéndose ridículo. Usted no estaba limpiando, estaba hablando. En otro idioma. Con la pared. Vargas se volteó hacia doña Elena. Señora, el señor Mendoza dice que usted estaba usando un lenguaje que no es español. ¿Qué idioma era? Doña Elena suspiró, con una expresión de paciente resignación que podría haber ganado un premio a la inocencia. Inspector, yo solo hablo español. Y un poquito de dialecto de mi pueblo, pero eso lo uso con mi nieto, no con las paredes. Yo estaba tarareando una canción de cuna antigua, de mi abuela. A veces, cuando estoy muy cansada, me ayuda a concentrarme. ¿Es ilegal tararear, inspector? La lógica de doña Elena era tan simple y su postura tan imperturbable que incluso Vargas dudó. Don Raúl se sintió como si le estuvieran robando la memoria. No era un tarareo. Eran frases. Asterisco cauchú, cauchú. Chasquill, asterisco, palabras completas. Vargas tomó notas en su libreta, ignorando el pánico de don Raúl. Señora, vamos a hacer esto simple. Necesitamos que nos acompañe a la estación para una declaración formal. Y necesito ver su identificación. Por supuesto, inspector. Siempre he sido una ciudadana que cumple con la ley, dijo ella. Mientras el oficial joven la esposaba discretamente, protocolo, no detención formal, don Raúl se quedó solo con Vargas frente a la pared. Inspector, le pido que investigue esa pared. Llame a un especialista en lenguas. Esa mujer no es una simple limpiadora. Vargas asintió, aunque se notaba su escepticismo. Don Raúl, por ahora, es una empleada que el dueño de la empresa acusa de hablar con el muro. Vamos a revisar sus antecedentes y a ver si encontramos algo. Pero esa pared, ¿qué espera que encontremos? ¿Un micrófono? Algo antiguo. Algo que ella estaba despertando. Insistió don Raúl, y se arrepintió de inmediato de usar la palabra despertando. Muy bien. Le prometo que investigaremos el origen de esas palabras. En la estación de policía, la investigación inicial sobre doña Elena, cuyo nombre completo era Elena Quispe, fue desconcertante. Su historial era prístino. 0 multas, 0 delitos, 0 quejas. Había vivido toda su vida en el mismo barrio humilde, había trabajado en limpieza desde los 20 años y tenía registros de seguridad social impecables. Una vida de trabajo duro y anonimato. Mientras tanto, Vargas había enviado las palabras que don Raúl había memorizado, asterisco cauchú, cauchú, rikchai. Am causai, manacheusak. Chasquill. Ñuca cutimusak. Pachaca sayarinca, asterisco,
a la Unidad de Patrimonio Lingüístico, una oficina que se encargaba de traducir idiomas indígenas en casos legales. El especialista que respondió, un joven antropólogo llamado Dr. Benítez, era un experto en lenguas andinas. Su respuesta llegó por correo electrónico a las 3 de la mañana. Vargas se sentó frente a la pantalla, frotándose los ojos cansados. Leyó el informe y su escepticismo se evaporó, reemplazado por una fría incomodidad. El idioma era, efectivamente, quechua, o más precisamente, un dialecto antiguo del quechua central, con algunas variaciones que sugerían una transmisión oral de siglos. La traducción de las frases que don Raúl había escuchado era alarmante. 1. Asterisco cauchú, cauchú, richay, rincón, rincón, despierta. 2. Asterisco amcausay, manache usac, tú vives, no estás vacío. 3. Asterisco chasqui. Ñuca cutimusac, recibe. Yo regresaré. 4. Asterisco pachaca sayarinca, el tiempo barra diagonal la tierra se levantará barra diagonal detendrá. Vargas leyó la última frase varias veces. Asterisco pachaca sayarinca. El término pacha no significaba solo tierra en un sentido geográfico, significaba el cosmos, el tiempo, el espacio sagrado. Esto no era espionaje corporativo. Esto era otra cosa. Vargas regresó a la sala de interrogatorios. Elena Quispe estaba tomando un vaso de agua, tan tranquila como si estuviera esperando el autobús. Señora Quispe, sabemos que usted habla quechua. Elena lo miró fijamente. Su expresión no cambió, pero sus ojos, profundos y oscuros, mostraron un destello fugaz. Inspector, en mi pueblo, mucha gente sabe algunas palabras. No algunas palabras, señora. Usted estaba recitando un ritual en un dialecto antiguo. ¿Qué significa pachaca sayarinca? Elena bajó la mirada a sus manos, que descansaban sobre la mesa de metal. Significa que el día se acaba, inspector. Que ya es hora de irse a casa. No mienta. Sabemos lo que significa. Usted estaba hablando con esa pared, Elena. ¿Qué hay detrás de esa pared? ¿Un mensaje? ¿Un tesoro? Ella levantó la cabeza. Por primera vez, había una sombra de tristeza en su rostro. Inspector, esa pared es vieja. Más vieja de lo que usted cree. Es la única pared del edificio que el arquitecto no pudo mover. Es el límite. ¿El límite de qué? De lo que está afuera y lo que está adentro. De lo que la gente ve y lo que no ve. La respuesta era una evasiva poética que exasperó a Vargas. Señora Quispe, don Raúl Mendoza dice que usted dibujó un símbolo con un líquido. ¿Qué era ese líquido? Aceite de linaza, inspector. Para el brillo del mármol. Mi abuela me enseñó que el mármol es como la piel, necesita nutrirse. Y el símbolo, era solo una gota que se escurrió. Vargas se inclinó sobre la mesa. Mire, Elena. Nosotros podemos acusarla de allanamiento, de intento de sabotaje, de lo que sea. Pero lo que me preocupa es que usted no es una criminal común. ¿Por qué el ritual? Elena sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ustedes construyen sus edificios muy rápido, inspector. No piden permiso. No preguntan a la tierra si quiere que pongan tanto cemento encima. Yo solo estaba calmando a la pacha. Diciéndole que no está sola. ¿Calmando a la tierra? ¿Con un conjuro? Ustedes lo llaman conjuro. Yo lo llamo respeto. La policía estaba en un callejón sin salida. No tenían pruebas físicas del ritual, solo el testimonio histérico de don Raúl y la traducción de unas palabras que podían ser cualquier cosa. Elena Quispe no tenía motivos, no tenía cómplices, y su coartada, estaba cansada y tarareando una canción de cuna en un dialecto antiguo, era lo suficientemente vaga como para evitar una detención prolongada. Vargas no podía mantenerla detenida solo por hablar quechua, por muy ominosa que fuera la traducción. Ordenó que la liberaran, pero puso una vigilancia discreta sobre ella. Antes de irse, Elena se dirigió a Vargas con una seriedad que lo hizo detenerse. Inspector, dígale a don Raúl que tenga cuidado.
Él piensa que es el dueño de esa oficina, pero hay cosas que son dueñas de sí mismas. Y cuando el Pacha despierte por completo, no habrá suficiente amoníaco en el mundo para limpiar el desorden que va a hacer. A las 6 de la mañana, don Raúl estaba de vuelta en su oficina, bebiendo un café amargo y sintiendo el peso de la noche. Vargas lo había llamado para informarle, Elena Quispe había sido liberada. No tenemos base legal para mantenerla, don Raúl. No hay rastro de líquido, y las palabras, aunque extrañas, no constituyen un delito. Es probable que sea una mujer mayor con problemas mentales, o que esté involucrada en alguna secta inofensiva. Inofensiva. Me dijo que iba a regresar. Me dijo que iba a despertar algo. Gritó don Raúl al teléfono. Le hemos puesto vigilancia. Si intenta volver a la oficina, la detendremos por invasión de propiedad. Le sugiero que cambie la cerradura y que se tome el día libre. Don Raúl colgó, furioso y humillado. Había arriesgado su reputación por una conspiración que la policía trataba como un episodio de folclore. Se acercó a la pared otra vez. La examinó bajo la luz brillante de la mañana. No había nada. La pared estaba lisa, fría, silenciosa. Pero justo mientras pasaba la mano por la superficie, sintió algo. Una vibración. Al principio, pensó que era un camión de basura pasando por la calle de abajo. Pero no. La vibración era interna, profunda, como si el propio esqueleto del edificio estuviera reajustándose. Don Raúl se alejó de golpe. De repente, la luz del pasillo parpadeó. Y luego, un crack seco y fuerte resonó en el silencio matutino. Se volteó. El sonido venía de la pared de la recepción. Don Raúl se acercó lentamente, el corazón latiéndole de nuevo con la fuerza de un martillo. Justo en la esquina donde doña Elena había dibujado el símbolo invisible, casi imperceptible a la altura del techo, una fina grieta había aparecido. No era una grieta de asentamiento normal. Era una línea vertical que bajaba unos pocos centímetros, como un corte quirúrgico en el concreto. Mientras don Raúl observaba, paralizado, la grieta se ensanchó ligeramente y de ella, en lugar de polvo, salió un olor. No era incienso, ni lejía. Era el mismo olor que había sentido la noche anterior, tierra húmeda, raíces, algo profundo y mineral. Y con ese olor, vino un sonido, esta vez muy bajo, un susurro que no venía de la boca de nadie. Un sonido que parecía la respuesta de la pared a las palabras de Elena. Asterisco Rick Chai. Despierta. La pared había respondido. Y don Raúl supo, con una certeza que helaba la sangre, que la liberación de doña Elena no había terminado el asunto. Apenas lo había comenzado. Había algo dentro del edificio centenario que ella había despertado, y ahora ese algo estaba pidiendo salir. Y él, don Raúl Mendoza, el ejecutivo obsesivo con la limpieza, era el único testigo de que la tierra, bajo todo ese cemento, se estaba levantando. Miren, lo que pasó después no fue un asunto de negocios, ni de limpieza, ni de locura. Fue un asunto de tierra, de memoria y de tiempo. Don Raúl Mendoza se quedó ahí, frente a esa grieta vertical que parecía dibujada con navaja, sintiendo el aliento frío y húmedo que salía de ella. El susurro, Rick Chai, no había sido un eco en su mente, había sido una palabra, una respuesta. El miedo lo paralizó un instante, pero el instinto de supervivencia, ese que lo había hecho millonario, tomó el control. Agarró el teléfono, marcando a Vargas con el dedo temblándole. Inspector. Soy Mendoza. Vuelva, ahora mismo. Gritó, sin preocuparse por la hora. Don Raúl, le dije que la señora Quispe fue liberada, no podemos. La pared. La pared ha respondido. Don Raúl sonó histérico, pero no le importó. Se ha agrietado, inspector. Justo donde ella puso esa cosa. Y está saliendo un olor, y un sonido. Vargas, a pesar de su escepticismo profesional, no podía ignorar una emergencia estructural, menos en un edificio de ese calibre. Quédese lejos de esa pared, don Raúl. Voy para allá. Y no toque nada. Esta vez, Vargas no vino solo.
Llegó con 2 técnicos de la policía forense, un equipo de fotografía y un par de geólogos municipales que estaban de guardia. Cuando entraron a la oficina, el ambiente había cambiado. El edificio centenario, esa fortaleza de modernidad, ahora olía a sótano abandonado. Don Raúl los recibió en la recepción, señalando la grieta como si fuera la boca de un pozo. Miren. Aquí está. ¿Lo ven? La grieta era inconfundible. Apenas medía unos 20 centímetros de largo y 1 milímetro de ancho, pero era perfectamente recta y salía del vértice superior, como si el edificio hubiera sido pinchado con una aguja invisible. Los técnicos, que estaban acostumbrados a ver grietas por asentamiento o temblores, se miraron entre sí con extrañeza. El geólogo se acercó y puso su nariz cerca del concreto. Es un olor a arcilla húmeda, inspector. Pero es muy fuerte para ser solo humedad ambiental. Vargas tomó una muestra del aire con un dispositivo y luego se concentró en la grieta. Don Raúl, ¿está seguro de que no había notado esto antes? Absolutamente. Estuve aquí toda la tarde. Esto apareció hace media hora, después de que usted se fue, después de que escuché. ¿Qué escuchó? Un susurro, inspector. El mismo idioma. Asterisco Rick Chai. Despierta. El geólogo, un hombre canoso y silencioso, se enderezó. Inspector Vargas, esta pared no parece ser de la estructura principal. La mampostería es distinta. Parece que la recubrieron con ladrillo falso. Pero el núcleo. Vargas miró a don Raúl. Necesito los planos del edificio, don Raúl. Los originales. Y necesito que nos diga la verdad, ¿qué sabe usted de la historia de este terreno? Don Raúl palideció. Él no sabía nada de la historia del terreno. Él solo había comprado la suite más cara. La historia era un detalle que dejaba a los historiadores y a la gente que no hacía dinero. No sé nada, inspector. El edificio centenario es nuevo, tiene 15 años. Ningún lugar de esta ciudad es completamente nuevo, don Raúl. Mientras los técnicos tomaban medidas y fotos, Vargas hizo una llamada rápida a la Oficina Municipal de Planificación Urbana. A los 30 minutos, ya tenía una respuesta preliminar. Lo que descubrió lo hizo palidecer. El edificio centenario no se había construido sobre un terreno baldío, sino sobre las ruinas de una antigua casona colonial que, a su vez, se había levantado sobre una estructura prehispánica de culto que los vecinos llamaban el Rincón del Silencio. La casona colonial había sido demolida por completo, excepto por una cosa, un muro de contención muy antiguo en el subsuelo, hecho de piedra volcánica, que resultó ser imposible de derribar sin poner en riesgo las estructuras vecinas. El arquitecto moderno, en un acto de pragmatismo y pereza, simplemente lo había encapsulado dentro de los cimientos del nuevo rascacielos. Y ese muro, ese hueso viejo de la ciudad, ascendía verticalmente hasta el piso 15, justo detrás de la pared de ladrillo falso de la oficina de don Raúl. Don Raúl se sintió enfermo. ¿Usted me está diciendo que mi oficina está construida alrededor de una ruina? Le estoy diciendo que su oficina está construida alrededor de un cimiento de piedra que no quisieron o no pudieron mover. Y que, según los archivos, esa piedra estaba asociada a leyendas locales sobre el Apu del Cerro, un espíritu de la tierra. Vargas se acercó al geólogo. ¿Hay alguna forma de que esa pared de piedra esté causando la grieta? Sí, sí hay movimientos internos. Pero inspector, lo más extraño es el olor. Y la grieta. Es como si la presión viniera de un punto muy específico. Vargas sacó su teléfono y revisó el informe de Elena Quispe. Asterisco cauchú, Rick Chai, rincón, despierta. La paranoia de don Raúl ya no era una invitada, era la dueña de casa. Y Vargas, el policía pragmático, estaba a punto de volverse su inquilino. Don Raúl, vamos a tener que abrir esa pared. La demolición controlada de la pared de ladrillo falso se hizo con extrema cautela. A las 7 de la mañana, la elegante recepción de Mendoza Consultores parecía una escena de crimen arqueológico. Cuando el martillo neumático rompió la última capa de yeso, la luz de la mañana reveló lo que había detrás. No era concreto.
Era piedra volcánica. Negra, áspera, pulida por el tiempo, incrustada con pequeños restos de arcilla rojiza. Una pared que no pertenecía al siglo XXI. Y lo que más llamó la atención fue el punto exacto donde la grieta había comenzado, en el vértice superior del muro de piedra, había una incrustación. Un pequeño hueco, casi un nicho, del tamaño de un puño. El geólogo se acercó con una linterna. Miren esto. Esto no es natural. Parece haber sido tallado. Y hay restos orgánicos. El olor a tierra y humedad se hizo abrumador. Don Raúl, que miraba por encima del hombro de Vargas, sintió que el aire se le iba de los pulmones. Inspector, ¿qué es ese nicho? No lo sé, don Raúl. Pero creo que sé para qué lo usó la señora Quispe. Vargas recordó el pequeño frasco de vidrio oscuro, el líquido que olía a incienso y tierra. Elena no había estado marcando la pared, había estado haciendo una ofrenda a ese nicho tallado. Había estado alimentando algo. Mientras los forenses tomaban muestras del nicho, el joven oficial de policía, que vigilaba la pared, dio un grito ahogado. Inspector, mire. Todos se voltearon hacia la pared de piedra. La grieta inicial de 20 centímetros se había extendido. Pero no de forma aleatoria, se había movido hacia la izquierda, formando una curva. Y de la curva, salía otra línea. En cuestión de segundos, y ante los ojos de todos, la grieta se estaba expandiendo lentamente, como si alguien estuviera dibujando con un cincel invisible. Y lo que estaba dibujando era el símbolo que don Raúl había visto a medianoche, la espiral rota. Se está moviendo, es imposible. Exclamó el geólogo, frotándose los ojos. Vargas puso la mano sobre la piedra. Estaba fría, pero vibraba. La vibración no era el pulso de la ciudad, era el pulso de la piedra. Salgan de aquí. Todos, ahora. Ordenó Vargas, empujando a los técnicos hacia la salida. Don Raúl estaba en shock, mirando cómo la espiral se completaba. ¿Qué está pasando, inspector? ¿Es un sismo? No es un sismo, don Raúl. Es lo que ella dijo. El Pacha se está levantando. Vargas sabía que ya no estaba lidiando con un caso de limpieza y robo, sino con algo que rozaba lo metafísico. Y la única persona que entendía lo que estaba pasando era Elena Quispe. Mientras Vargas intentaba acordonar el piso 15 y justificar ante la administración del edificio que tenían una anomalía estructural de origen desconocido que requería una evacuación temporal, la vigilancia de Elena Quispe en su barrio humilde arrojó novedades. Elena vivía en una casita de adobe en la ladera de un cerro, un lugar donde el cemento aún no había devorado toda la tierra. El equipo de vigilancia de Vargas, compuesto por 2 agentes en un auto sin identificación, reportó que Elena no estaba haciendo nada sospechoso, al menos no en el sentido criminal. Estaba en su patio, preparando algo. El informe llegó a Vargas por radio. Inspector, la señora Quispe está en el patio trasero. Está cocinando. ¿Cocinando? ¿Qué está cocinando? Preguntó Vargas, frustrado. No parece comida normal, inspector. Es una olla de barro grande. Está quemando hierbas. Huele a incienso, pero con un toque muy fuerte a ají y tierra mojada. Y está usando un mortero de piedra para moler algo. ¿Está sola? Sí, inspector. Pero tiene un mapa. ¿Un mapa? Describa el mapa. Es viejo, inspector. Parece hecho en papel de estraza. Y tiene marcas. Marcas que parecen coordenadas, pero dibujadas a mano. Y hay un punto rojo, marcado con una X. Vargas sintió un escalofrío. Asterisco ñuca Kutimusak. Yo regresaré. Oficial, necesito que se acerque discretamente y que intente ver qué marca la décima. El oficial de vigilancia se acercó fingiendo buscar una dirección. Volvió a la radio con la voz tensa. Inspector, la décima está marcada sobre una silueta de un edificio muy alto. Y al lado, tiene un nombre escrito a mano. Dice, Centenario. Elena Quispe no había planeado huir. Había planeado su regreso. Ella había despertado a la pared,
y ahora estaba preparando lo que fuera necesario para encontrarse con lo que había liberado. Vargas ordenó la detención inmediata de Elena Quispe, esta vez por conspiración y posible daño a la propiedad, una excusa débil, pero necesaria. Cuando la policía irrumpió en la casa de Elena, ella estaba de rodillas junto a la olla de barro, con una manta tejida sobre los hombros. Ella no se resistió. Inspector Vargas, dijo ella, con esa calma desesperante. Sabía que vendría. Pero llega tarde. ¿Tarde para qué, Elena? ¿Para impedir que destruya mi ciudad? Ustedes no entienden. La Pacha no destruye. Solo reclama. Y ya ha aceptado el regalo. Vargas miró el mapa que estaba sobre una mesa de madera. El mapa no era de la ciudad moderna. Era un croquis del valle, con nombres de cerros y ríos en quechua. El edificio centenario estaba marcado, no como un rascacielos, sino como una ofensa sobre la tierra sagrada. ¿Qué hizo en la pared, Elena? ¿Qué puso en ese nicho? Elena sonrió, esta vez una sonrisa genuina, casi maternal. Puse memoria, inspector. Y mi promesa. Le dije al caucho que regresaría a terminar el trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo de la limpieza, inspector. Don Raúl está muy obsesionado con la limpieza de su oficina, pero nadie se preocupa por la limpieza del suelo. Hay que sacar lo que no pertenece. Vargas la esposó. Usted no va a volver a ese edificio, Elena. Oh, si voy a volver, inspector. No puedo dejar mi trabajo a medias. Y lo que he despertado, necesita que alguien lo guíe. Mientras la sacaban de la casa, Elena miró hacia el cerro. Cuando la tierra se mueva, inspector, no culpen a los constructores. Culpen a los que olvidaron lo que está enterrado. En el edificio centenario, la situación se había vuelto insostenible. El piso 15 había sido evacuado y sellado. La grieta en la pared de piedra volcánica se había transformado. Ya no era solo una espiral. La vibración era constante, y la temperatura en la recepción de don Raúl había descendido dramáticamente. El aire olía ahora a humedad profunda, a moho y a sulfuro. Don Raúl, que estaba ahora en el lobby del edificio, viendo la escena desde los monitores de seguridad, estaba al borde del colapso. Vargas regresó con el informe de la detención de Elena Quispe y se reunió con don Raúl. Don Raúl, la pared de piedra es un resto de una antigua estructura de culto. Ella lo estaba reactivando. ¿Cómo se reactiva una piedra, inspector? Explíqueme. No lo sé. Pero lo que sí sé es que ella nos dijo que esa pared era el límite. Y ella lo ha cruzado. En ese momento, las luces del lobby parpadearon. El monitor de seguridad que mostraba la recepción de la Mendoza Consultores en el piso 15 mostró una imagen perturbadora. La espiral tallada por la grieta ahora se había extendido. Pero de repente, parecía que la piedra estaba exudando algo. Un material oscuro y viscoso, parecido al lodo, comenzó a resumar lentamente por las líneas de la espiral. ¿Qué es eso, humedad? Preguntó don Raúl con voz temblorosa. No es agua, dijo Vargas, con la voz apenas audible. En el monitor, el lodo oscuro comenzó a gotear sobre el suelo de mármol. Y al tocar el mármol, no se esparció. Se solidificó, formando pequeñas estructuras. Parecían raíces o dedos deformes. Y luego, de la pared de piedra, se escuchó un ruido que atravesó el aislamiento acústico y llegó hasta el lobby, un sonido de respiración pesada, profunda, como la de un gigante que acaba de despertar de un sueño de siglos. La respiración se hizo más fuerte. El suelo del lobby, 15 pisos más abajo, empezó a vibrar con una intensidad alarmante. Los guardias de seguridad miraron a Vargas, aterrorizados. «Es un terremoto», gritó alguien. «No es un terremoto», dijo Vargas, mirando el monitor. En el piso 15, la pared de piedra volcánica se había abierto por completo en el centro de la espiral. Ya no era una grieta. Era un hueco oscuro. Y de ese hueco, que olía a 1000 años de tierra reprimida, algo se movió. Algo que no parecía tener forma definida, una masa oscura y viscosa que se arrastraba fuera de la pared, buscando el aire.
Don Raúl se llevó las manos a la boca. Llamen a los bomberos, a la Guardia Nacional, lo que sea. Gritó don Raúl, sintiendo que su vida, sus inversiones, su templo de silencio, se desmoronaban. Vargas se quedó mirando la pantalla, entendiendo la verdadera dimensión del ritual de Elena Quispe. Ella no había intentado sabotear el edificio, había intentado liberar a su guardián. No. Ya no hay nada que hacer con la policía, murmuró Vargas. La señora Quispe tenía razón. El Pacha se ha levantado. Y en ese instante, en la celda de la estación de policía, Elena Quispe se levantó de su asiento. Escuchó el temblor distante de la ciudad y sonrió. Ya es hora de limpiar, dijo Elena. Ella sabía que lo que había despertado en el corazón del edificio centenario no era un monstruo de carne, sino una voluntad de la tierra, una fuerza elemental que había estado dormida bajo el peso del concreto. Y esa fuerza, ahora libre, solo tenía un objetivo: deshacer el edificio, capa por capa, hasta llegar al cielo. Y ella, Elena Quispe, la humilde limpiadora, se convertiría en su guía. El regreso era inminente, y esta vez, no la detendría ninguna cerradura. Miren, la cosa se puso fea, pero de verdad fea. Cuando don Raúl Mendoza vio esa cosa oscura, esa masa viscosa que se arrastraba fuera del agujero en la pared, su mente no pudo clasificarlo. No era un ladrón, no era un virus, no era ni siquiera un fantasma de película. Era la tierra misma, enojada y despierta. El lodo que salía de la pared de piedra volcánica no era un simple derrame de humedad. Se movía con intención. Al caer al mármol, se solidificaba en segundos, formando tentáculos oscuros y nudosos que parecían buscar algo. La recepción de Mendoza Consultores se transformó en un pantano primordial, un lugar donde el tiempo moderno se disolvía. El inspector Vargas reaccionó por puro instinto policial, aunque su cerebro gritaba que huyera. Agarró su radio. Evacúen el piso 15. Repito, evacuación inmediata del piso 15. Hay un colapso estructural severo, y nadie se acerque a la pared de recepción. El sonido de la respiración que venía del agujero era ahora un jadeo rítmico, un tom-tom sordo que no venía del aire, sino de la piedra. Don Raúl, pálido y temblando, se había quedado anclado a la alfombra. Inspector, haga algo, es mi oficina, es mi vida. Balbuceó, señalando cómo uno de esos tentáculos de lodo se había enrollado alrededor de la pata de su sillón de diseño italiano, tirándolo al suelo con un crujido seco. Don Raúl, muévase. Vargas lo agarró por el brazo y lo jaló hacia los ascensores de emergencia, que ya estaban parpadeando y emitiendo un sonido de alarma. El geólogo y los técnicos ya habían huido escaleras abajo. Lo que estaban presenciando no tenía cabida en ningún manual de ingeniería civil. Mientras Vargas y don Raúl se movían, el lodo oscuro se extendió por el suelo, consumiendo el brillo del mármol. Donde tocaba, el concreto se desintegraba no con un estruendo, sino con un susurro seco, como si la tierra estuviera sorbiendo el cemento. Justo cuando llegaron al ascensor, el thump-thump de la pared se intensificó y se escuchó un ruido espantoso. No fue una explosión. Fue el sonido de algo muy pesado y muy antiguo reajustándose. En el centro de la pared de piedra, el hueco se abrió más. Y de él no salió un monstruo, sino una columna de niebla densa y fría, que olía a azufre y a los miles de años de lluvia que habían caído sobre el valle antes de que existiera el edificio centenario. Esa niebla se expandió por el piso, buscando la luz, buscando el aire. Vargas empujó a don Raúl al ascensor y pulsó el botón de la planta baja. Las puertas se cerraron justo cuando la niebla los alcanzó. Aléjese de esa pared, está viva. Gritó Vargas a los guardias en el lobby a través de su radio, pero su voz se ahogó en el tumulto. El ascensor bajó a trompicones, la estructura del edificio crujía y se quejaba a su alrededor. Don Raúl miraba su reflejo tembloroso en el acero del ascensor, entendiendo que todo su mundo de orden y limpieza se había ido al infierno. Mientras el edificio centenario se convertía en el epicentro de un fenómeno inexplicable, a kilómetros de distancia, en la estación de policía, la conexión de Elena Quispe con el Pacha se manifestó de la forma más violenta e inoportuna.
Ella estaba sentada en la sala de interrogatorios, esposada, pero tan tranquila como si estuviera esperando el autobús. El oficial de guardia la vigilaba desde la puerta, tomando café. De repente, la luz fluorescente del techo parpadeó con una intensidad cegadora, y luego, crack, se apagó. Toda la estación se sumió en una oscuridad húmeda y repentina. No fue un apagón normal. El aire se sintió pesado, cargado con el mismo olor a arcilla húmeda que don Raúl había percibido. El oficial de guardia maldijo y buscó su linterna. En ese breve momento de oscuridad total, la cerradura de la sala de interrogatorios, que era de acero sólido, emitió un chirrido agudo. Cuando el oficial encendió la linterna, el seguro de la puerta estaba desprendido y colgando de un cable. Las esposas de Elena Quispe estaban abiertas sobre la mesa de metal. Y Elena no estaba. No hubo forcejeo, no hubo gritos, ni huellas de haber forzado nada. Simplemente, la tierra había reclamado a su guía. Elena no corrió. Salió de la estación como si estuviera saliendo de su turno, caminando con ese paso tranquilo y metódico que usaba para limpiar los pasillos. La ciudad, ahora bajo la influencia del Pacha que había despertado, parecía responder a su paso. Las farolas se apagaban a su avance, y el suelo bajo sus pies vibraba con un pulso bajo. Ella sabía exactamente a dónde ir. Tenía que llegar al edificio Centenario. Tenía que guiar la limpieza. En el lobby del Centenario, la escena era de pánico total. Don Raúl y Vargas salieron del ascensor en medio de un caos de gritos y gente huyendo. El edificio crujía sin parar. «Inspector. Tenemos que evacuar todo el edificio», gritó el jefe de seguridad. «Ya lo sé. Pero el origen está en el piso 15. Y no es un incendio». Don Raúl, a pesar de su terror, estaba obsesionado. «Mi oficina, inspector. Mi caja fuerte. Mis documentos». «Olvídese de sus malditos documentos, don Raúl. Hay una cosa viva allá arriba». Vargas intentaba organizar a los guardias, pero era imposible. Las vibraciones eran tan fuertes que los vidrios del lobby estaban resonando peligrosamente. En ese momento, la puerta principal de vidrio giratorio se detuvo abruptamente. Y en medio del caos, entró Elena Quispe. Llevaba puesta la misma ropa de la noche anterior, el uniforme verde pálido, pero ahora se había puesto el manto tejido que Vargas había visto en su casa. Sus ojos, normalmente bajos y discretos, estaban levantados, fijos en el techo, donde sabía que estaba la pared de piedra. Don Raúl la vio primero. Su grito ahogado detuvo el pánico por un segundo. «Ella. Es ella. Deténgala». Vargas se volteó y la vio. Elena no parecía una fugitiva, parecía una sacerdotisa volviendo a su templo. «Elena Quispe». «Alto». Vargas sacó su arma, pero dudó en disparar en medio del lobby lleno de gente. Elena no se detuvo. Caminó directamente hacia el ascensor de servicio. «Inspector, no me detenga», dijo Elena, su voz tranquila resonando extrañamente sobre el ruido del edificio que se quejaba. «El Pacha me llamó. Tengo que ir. Usted no sube. Usted está bajo arresto. Usted no entiende. Yo soy la única que puede hablar con el Rincón. Yo soy el puente. Si no voy, él se enojará, y no solo caerá este edificio. Toda esta cuadra de cemento se vendrá abajo». Don Raúl, impulsado por una mezcla de rabia y desesperación, se interpuso en su camino. «Usted es una terrorista, señora. Me va a arruinar. Usted despertó esa cosa para robarme». Elena se detuvo justo frente a él. Lo miró con una lástima profunda. «Don Raúl, usted es un hombre de números». Pero nunca entendió que los números no valen nada frente a la memoria de la tierra. ¿Robarle? Usted me ha dado el regalo más grande, el acceso al cauchú. Yo no quiero su dinero. Yo quiero que la tierra descanse. Ella levantó la mano. El tam-tam del piso 15 se hizo más fuerte, y las luces del lobby se apagaron por completo. Solo la luz de emergencia, roja y débil, iluminaba la escena. Vargas apuntó el arma. «Última advertencia, Elena.
Pero antes de que pudiera hacer algo, el suelo del lobby se estremeció con una violencia que tiró a todos al piso. El techo de placas de yeso comenzó a caer. Elena aprovechó el temblor. Con una agilidad que no correspondía a su edad, se deslizó hacia el ascensor de servicio. El tiempo se ha detenido, inspector. Ahora la tierra manda. Gritó, antes de entrar al ascensor. Vargas se levantó, sacudiéndose el polvo. Sabía que si la dejaba subir, todo se acabaría. Elena era la clave. Don Raúl, quédese aquí. Ordenó Vargas. Pero don Raúl no se iba a quedar. Su pánico se había transformado en una necesidad obsesiva de proteger lo que era suyo. Su oficina, sus muebles, su vida. No, inspector. Esa mujer va a entrar a mi oficina. Es mi propiedad. Vargas, resignado a la locura, lo miró. Bien. Pero si morimos, será su culpa por construir sobre un dios dormido. Ambos subieron por el ascensor principal, que funcionaba a medias, mientras Elena ascendía en el de servicio. La carrera había comenzado. El viaje al piso 15 fue aterrador. El ascensor se sacudía y crujía. Cuando las puertas se abrieron, el contraste fue brutal. Abajo, era caos humano. Arriba, era caos elemental. La niebla fría que salía de la pared de piedra había llenado el pasillo. La temperatura era glacial, y el olor a azufre y lodo era asfixiante. El suelo de mármol estaba cubierto por esa capa oscura y viscosa que se movía, lenta y orgánicamente. Don Raúl jadeó. Su oficina, su templo, estaba siendo devorado. Elena. Gritó Vargas, buscando a la limpiadora. Ella ya estaba allí. Estaba parada frente a la pared abierta, justo en medio de la recepción. La niebla la envolvía, pero ella parecía inmune al frío y al hedor. La pared de piedra estaba ahora completamente abierta en el centro de la espiral. El agujero era lo suficientemente grande como para que pasara un hombre. Y de ese agujero, la masa oscura se había extendido. La entidad, el Pacha despierto, no tenía una forma de cuerpo. Era una columna de lodo denso y raíces, que se alzaba unos 2 metros, retorciéndose lentamente. Parecía una columna vertebral de tierra, un monumento orgánico a la memoria del subsuelo. Los tentáculos de lodo seguían extendiéndose, envolviendo escritorios, sillas y computadoras, y al tocarlos, los objetos se desmoronaban en polvo y arcilla. Elena estaba hablando. Hablaba en quechua, pero esta vez, su voz era fuerte, resonante, como si la tierra misma estuviera hablando a través de ella. Asterisco am causai, tú vives, decía Elena, levantando las manos hacia la columna de lodo. La columna se detuvo. El thump-thump se ralentizó. Don Raúl y Vargas se quedaron a unos 10 metros de distancia, atrapados entre el horror de la entidad y la presencia hipnótica de Elena. Elena, deténgase. Esa cosa está destruyendo el edificio. Vargas gritó, pero su voz sonó débil. Elena se volteó hacia ellos. Había una intensidad en sus ojos que nunca antes había visto. El Pacha está limpiando, inspector. Él no respeta el concreto. Solo la memoria. Y ustedes construyeron un altar de avaricia sobre un lugar de silencio. Ella se volteó hacia la columna de lodo, que parecía escucharla. Asterisco chasquill, recibe. Elena sacó de su bolsillo algo que don Raúl reconoció con un escalofrío, el pequeño frasco de vidrio oscuro. Lo destapó. En lugar de aceite o incienso, lo que sacó fue una pequeña cantidad de tierra, envuelta en una hoja seca. La tierra era de su patio, del cerro. Esto es de mi casa, cauchú. Es la memoria de la tierra que respira. Recibe esta ofrenda. Ella arrojó la tierra al pie de la columna de lodo. Al instante, la columna pareció crecer, absorbiendo la ofrenda con un sonido húmedo y voraz. Ella lo está alimentando. Gritó don Raúl. El Pacha emitió un jadeo que hizo temblar el suelo. Los tentáculos de lodo, que antes se movían lentamente, ahora se dispararon hacia el centro de la oficina. El objetivo principal de la entidad no eran Vargas ni don Raúl. Era la oficina de don Raúl.
Los tentáculos se dirigieron a la caja fuerte oculta detrás de la pintura moderna. La pintura se desintegró al contacto. El lodo se extendió sobre el acero blindado de la caja fuerte. No la forzó, no la abrió. Simplemente la envolvió. Y en cuestión de segundos, la caja fuerte, el símbolo de la seguridad y el secreto de don Raúl, se disolvió en una pila de arcilla rojiza y polvo mineral. No. Mi vida. Don Raúl se tambaleó, viendo sus millones convertidos en barro. Elena lo ignoró. Continuó hablando al Pacha, ahora con una entonación de súplica y autoridad. Asterisco Pachaca Sayarinca, el tiempo se detendrá. Vargas se dio cuenta de que si no detenía a Elena, la entidad seguiría creciendo y desintegrando el edificio hasta sus cimientos. La única forma de parar el Pacha era cortar la comunicación. Aprovechando que don Raúl estaba paralizado por la pérdida y que Elena estaba concentrada en su ritual, Vargas se lanzó hacia la pared de piedra. Elena. Se acabó el tiempo. Gritó. Elena se volteó, pero ya era tarde. Vargas empuñó su arma, no para dispararle, sino para golpear el pequeño nicho tallado en la pared de piedra. Asterisco crack. El nicho, el punto de contacto entre el mundo de Elena y la pared, se rompió. Al instante, la columna de lodo se quedó inmóvil. El jadeo cesó. El frío intenso se detuvo. La reacción no fue de enojo, sino de confusión. La columna de lodo se contrajo, como si la energía que la mantenía erguida se hubiera cortado. Elena gritó, no de dolor, sino de furia y desesperación. Inspector. Ha roto el nexo. Ahora no puedo guiarlo. La columna de lodo, sin la guía de Elena, se desorientó. El Pacha no sabía qué limpiar, ni cómo volver a dormir. En lugar de seguir desintegrando los objetos, la entidad se replegó. Se retiró rápidamente hacia el agujero en la pared de piedra. El lodo que cubría el suelo se arrastró de regreso, dejando el mármol limpio, aunque húmedo, como si la presencia nunca hubiera estado allí. En segundos, el agujero se cerró. No con cemento, sino con la misma piedra volcánica, que se fusionó de nuevo, dejando solo la espiral rota como un cicatriz. El silencio volvió al piso 15. Pero no era el silencio ordenado de don Raúl, era un silencio denso, cargado, el silencio que precede a una tormenta. Vargas se levantó, jadeando. El peligro había pasado, al menos por ahora. Don Raúl miró donde había estado su caja fuerte. Solo quedaba un círculo de polvo rojizo. Su voz era apenas un susurro. ¿Se fue? ¿Se fue? Elena se arrodilló junto a la pared, acariciando la piedra que se había cerrado. Lágrimas rodaron por sus mejillas curtidas. Él no se ha ido, don Raúl. Solo lo ha confundido. Ahora está atrapado. Y está muy enojado. Vargas se acercó a Elena y la esposó de nuevo. Esta vez, ella no se resistió. Usted me ha salvado la vida, inspector, dijo Elena, mirando hacia la pared cerrada. Pero no me ha salvado de la limpieza. Usted está arrestada por sabotaje y terrorismo, Elena. Y esa pared va a ser sellada con concreto reforzado. Nadie va a volver a hablar con ella. Elena sonrió con tristeza. Ustedes pueden poner todo el cemento que quieran, inspector. Pero lo que está atrapado no está afuera. Está adentro. Y ahora que no tiene mi guía, encontrará su propia manera de salir. Vargas sabía que tenía que actuar rápido. Había un agujero en la pared, un ejecutivo arruinado y una limpiadora que hablaba con la tierra. Tenía que controlar la narrativa. En las horas siguientes, mientras los ingenieros y los equipos de seguridad descendían sobre el edificio centenario, Vargas dictó la versión oficial, una falla estructural crítica, una explosión de gas en las tuberías antiguas y un derrumbe que había afectado solo el piso 15. Don Raúl, que había perdido su fortuna, no tenía voz para protestar. Su reputación como hombre de negocios obsesivamente limpio se había ido con el lodo. Elena Quispe fue llevada de vuelta a la estación. Esta vez, Vargas se aseguró de que no estuviera en una celda normal, sino bajo vigilancia constante. Vargas se sentó frente a ella, exhausto. ¿Qué va a pasar ahora, Elena?
La pared está sellada. Usted selló el rincón, inspector. Pero no selló la memoria del Pacha. Él no necesita la pared para salir. Él está en todos los cimientos. Él es el que sostiene el edificio. ¿Qué quiere decir? Que si no puede salir por donde entró, saldrá por donde sea más débil. El edificio es su prisión. Y él es el carcelero. Vargas sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Pensó en las grietas que había visto en el lobby, en los temblores que habían sentido al bajar. ¿Usted cree que va a derrumbar el edificio? No. Él no es tan rápido. Primero tiene que limpiar. Tiene que consumir el concreto, las tuberías, el hierro. Tiene que hacer que todo regrese a la tierra de donde vino. Y lo hará lentamente, por dentro. Vargas se levantó. Necesitaba un experto, no en geología, sino en mitología. Voy a necesitar que me cuente todo, Elena. ¿Qué es el Pacha? ¿Por qué quiere destruir este edificio? Elena inclinó la cabeza, con una expresión de resignación. El Pacha no es un dios ni un demonio. Es el equilibrio. Este edificio, el Centenario, es demasiado alto, demasiado pesado, demasiado orgulloso. Está justo encima de un punto de energía muy antiguo. Yo fui contratada para limpiar el polvo de la superficie, pero la tierra me pidió limpiar la vergüenza de lo que construyeron encima. Yo lo desperté. Y ahora que no tengo el nexo del rincón para guiarlo, él no distinguirá. Él limpiará todo. Elena miró a Vargas con una intensidad que lo hizo sentir pequeño. Y hay una cosa más, inspector. Usted rompió el nicho. Y él lo sabe. Usted interfirió con su ritual de despertar. ¿Y eso qué significa? Significa que usted ya no está afuera. Usted está en la lista de lo que hay que limpiar. Lo que viene, inspector, no es un terremoto. Es una limpieza personal. Y usted será el primero en sentir la ira de la tierra. Vargas salió de la sala de interrogatorio sintiéndose más expuesto que nunca. Había un monstruo elemental atrapado en los cimientos de un rascacielos de la ciudad y él había roto el único hilo de comunicación. La mañana se había convertido en una pesadilla. Vargas sabía que tenía que volver al edificio Centenario, no como policía, sino como el nuevo blanco de la Pacha. La limpieza de don Raúl había terminado con la destrucción de su oficina, pero la limpieza del inspector Vargas estaba a punto de comenzar. Y Elena Quispe, la limpiadora, ahora prisionera, observaría cómo la tierra se levantaba para cumplir su promesa. Miren, el inspector Vargas salió de esa sala de interrogatorios con un frío que no venía del aire acondicionado. Era el frío de saber que la realidad, esa cosa sólida que él juraba proteger con su placa, se había roto. Tenía una fuerza elemental atrapada en el corazón de la ciudad y la única persona que podía guiarla estaba esposada en su estación. Vargas regresó al edificio Centenario. La escena era de un caos disimulado. Los ingenieros ya habían entrado al piso 15 y habían dictaminado una falla catastrófica por corrosión acelerada en el acero estructural. La narrativa de la explosión de gas se estaba cimentando, pero Vargas sabía que era una mentira de concreto. Don Raúl Mendoza estaba en la calle, mirando el rascacielos. Había perdido su oficina, su caja fuerte, y lo más importante, su fe en el orden. Estaba cubierto de polvo rojizo, el residuo de su fortuna. Inspector, dijo don Raúl, con la voz rota, ¿qué hago ahora? ¿Quién me paga por esto? Vargas lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. Usted construyó sobre algo que no quería ser construido, don Raúl. Eso no tiene precio. Vaya a casa. Descanse. Olvídese del piso 15. Vargas se dirigió a los ingenieros. Les ordenó sellar la pared de piedra con el material más denso y pesado que existiera, una mezcla de titanio y concreto reforzado. Pero mientras daba la orden, sintió la vibración. No venía del piso 15, venía del suelo bajo sus pies. El Pacha no estaba quieto. Vargas se quedó en el lobby, vigilando. A la media hora, el pánico regresó, pero de una manera insidiosa. No había gritos, sino una serie de fallas menores, pero coordinadas.
En el piso 10, las tuberías de agua se reventaron simultáneamente, inundando la sala de servidores. En el piso 5, el sistema eléctrico de emergencia se cortó, dejando a la mitad del edificio a oscuras. Y en el lobby, justo al lado de donde Vargas estaba parado, una columna de soporte de mármol se agrietó de arriba abajo con un sonido seco, revelando el concreto polvoriento debajo. El Pacha estaba limpiando por dentro. Y se estaba acercando. Vargas recordó las palabras de Elena: usted está en la lista de lo que hay que limpiar. Se dio cuenta de que sellar la pared era inútil. Había encarcelado a una fuerza que era el esqueleto del edificio. Si el Pacha no podía salir por el rincón, iba a desmantelar toda la estructura para liberarse. Y en el proceso, mataría a miles. Tenía que volver a la estación. Tenía que hablar con Elena. Era la única salida. Cuando Vargas regresó, Elena Quispe estaba en la misma postura, tranquila, pero sus ojos estaban fijos en un punto invisible, como si estuviera escuchando el crujido del centenario a kilómetros de distancia. El cemento está llorando, inspector, dijo Elena, sin que Vargas le preguntara nada. Vargas se sentó frente a ella. Por primera vez, no actuó como policía. Actuó como un hombre desesperado. Elena, tiene que ayudarme. El edificio está cediendo. Si no detenemos esto, caerá. No se detiene, inspector. Solo seguía. Usted rompió el nexo. Ahora el Pacha está ciego. Está buscando un nuevo guía, o se autodestruirá llevándose todo consigo. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere el Pacha para volver a dormir? Elena suspiró, como si la pregunta fuera ridícula en su simpleza. Quiere respeto. Quiere que se reconozca su memoria. Cuando lo desperté, le di una ofrenda de mi tierra y mi promesa de que la limpieza se haría con honor. Cuando usted rompió el nicho, le dijo que el respeto no vale nada. ¿Entonces qué hago? ¿Qué puedo ofrecerle que lo calme? ¿Dinero? ¿Sacrificio? El Pacha no quiere sangre, inspector. Quiere verdad. Y quiere que la verdad se quede con él. Elena miró las esposas en sus muñecas. Yo soy la guía, inspector. Y yo soy la verdad. Si me lleva de vuelta, puedo hablar con él. Pero esta vez, el ritual debe ser definitivo. No regresaré. Vargas sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que eso significaba. Si Elena se quedaba, él no podría presentarla ante un juez. Tendría que desaparecerla. Pero si la ciudad se salvaba, valía el riesgo. La llevaré de vuelta. Pero tiene que prometerme que esto termine aquí. Que el centenario se detiene. El centenario se detendrá. Pero nunca volverá a ser el mismo. Y usted, inspector, tendrá que vivir con el secreto. Vargas liberó a Elena. No la esposó. Simplemente la acompañó en silencio de regreso al edificio centenario. El lobby del centenario era ahora un hospital de campaña improvisado. El pánico había sido reemplazado por una evacuación ordenada, pero el aire estaba cargado de miedo. Cuando Elena Quispe entró, vestida con su uniforme de limpieza y su manto tejido, el ruido del edificio pareció disminuir. Era como si el Pacha supiera que su guía había regresado. Vargas y Elena subieron solos. Los ascensores de servicio apenas funcionaban, gimiendo bajo la tensión. Al llegar al piso 15, la diferencia era aún más dramática. El frío era extremo. La niebla de sulfuro y humedad había regresado, más densa que antes. Y la pared de piedra, a pesar del sellado de concreto reforzado, no había aguantado. La nueva capa de cemento se había agrietado y desprendido en grandes trozos. La piedra volcánica estaba expuesta de nuevo, y del centro de la espiral rota, el lodo oscuro fluía abundantemente, formando un lago viscoso en la recepción de don Raúl. El Pacha estaba furioso. La columna de lodo se había transformado. Ahora era más grande, más alta, y sus tentáculos no se movían lentamente, se agitaban con violencia, golpeando lo que quedaba de la oficina. Elena se acercó sin miedo al borde del lodo. Vargas se quedó atrás, su mano sobre el arma, aunque sabía que el metal no servía de nada contra eso.
Asterisco cauchú, cauchú. Ñuka Cutimuni asterisco, rincón, rincón. Yo he regresado, dijo Elena. La columna del lodo se detuvo de golpe. Se inclinó hacia Elena, como una bestia herida buscando consuelo. Asterisco chasquill, Ñuka causai, recibe, yo soy la vida. Elena cerró los ojos y comenzó a recitar. Vargas observó el ritual final. Elena no estaba pidiendo. Estaba dando. Estaba tejiendo un lenguaje de consuelo y memoria. Ellos construyeron un techo sobre tu cabeza, Pacha. Te silenciaron. Te cubrieron de orgullo. Pero yo te recuerdo. Yo soy la hija de tu tierra. Y ahora, yo te doy la memoria que buscabas. Elena se quitó el manto tejido de los hombros. No era un manto cualquiera. Era una tela vieja, tejida con patrones andinos, llena de símbolos que Vargas no entendía. Ella lo dobló cuidadosamente. Inspector, dijo Elena, sin voltearse, esto tiene que ser definitivo. El Pacha tiene que llevarse la memoria de lo que hizo. ¿Qué tiene que hacer? Preguntó Vargas, sintiendo que el suelo vibraba bajo sus botas. Tiene que llevarse el nexo. La única cosa que lo conecta al mundo de los vivos. Elena señaló el agujero en la pared, que latía con el pulso sordo del Pacha. Yo voy a darle la memoria. Y luego, yo tengo que entrar. Yo soy el nexo que lo va a sellar. Yo le prometí que regresaría, y yo soy una mujer de palabra. Vargas sintió un escalofrío helado. Elena, si entra ahí, morirá. No moriré. Volveré a casa. La tierra no mata a sus hijos, inspector. Solo los llama. Ella se volteó y le entregó el manto doblado. Cuando yo entre, ponga esto en el agujero. No lo toque, solo empújelo. El lodo lo absorberá. Y entonces, corra. Corra y no mire atrás. Elena le dio una última mirada, una mirada de paz y resignación que no encajaba con el horror que los rodeaba. Dígale a mi nieto que lo amo. Y que la limpieza de la casa ya está hecha. Ella se volteó hacia la columna de lodo. Asterisco Ñuka Amuni, yo vengo, dijo Elena, y sin dudar, dio un paso hacia el lodo oscuro. El lodo no la consumió. La recibió. Cuando sus pies tocaron la masa viscosa, ella se hundió lentamente, pero con una expresión de alivio. La columna de lodo se abrió para ella. En el momento en que Elena estuvo completamente dentro de la columna, la entidad de lodo se encogió. Se hizo más densa, más oscura, y se arrastró rápidamente hacia el agujero en la pared. Vargas, temblando pero obedeciendo, se acercó al agujero. La columna de lodo estaba entrando, pero se movía lentamente, como si estuviera cargando un peso inmenso. Cuando la columna estuvo casi toda dentro, Vargas vio el último rastro de Elena, la punta de su trenza apretada, siendo absorbida por la piedra. Vargas arrojó el manto tejido al agujero. El tejido tocó el lodo. El Pacha absorbió la ofrenda. Y entonces, el infierno se desató. No fue un estruendo. Fue un grito. Un grito sordo y profundo que venía de las profundidades de la tierra, un lamento de siglos, un sonido de cierre. La pared de piedra se cerró con una violencia increíble. El sonido fue como el de dos continentes chocando. El impacto lanzó a Vargas contra la pared opuesta del pasillo. Las luces de emergencia se apagaron. El silencio regresó. Un silencio absoluto, más denso y pesado que cualquier otro silencio que Vargas hubiera conocido. Cuando se levantó, aturdido, la recepción de don Raúl era solo una ruina oscura. La pared de piedra estaba lisa, intacta. No había grieta, no había espiral rota, no había rastro de lodo. Solo la pared negra y antigua, y el silencio. Elena Quispe se había ido. El edificio centenario no se derrumbó. La historia oficial fue que la falla estructural crítica fue contenida. El piso 15 fue declarado inhabitable y sellado permanentemente por peligro de colapso. Don Raúl Mendoza se fue a la bancarrota. Su obsesión por la limpieza y la seguridad se convirtió en una paranoia total.
Se mudó a una casa de campo, lejos del cemento y de las alturas, y pasó el resto de sus días lavando sus manos hasta que le sangraron, intentando limpiar el lodo que nadie más podía ver. El inspector Vargas fue aclamado como un héroe. Su rápida acción y su capacidad para contener la falla le valieron una promoción. Pero Vargas sabía la verdad. Elena Quispe fue declarada desaparecida en el caos de la explosión de gas. Su nieto recibió un pequeño fondo de pensión. Vargas visitó al niño una vez, le entregó el manto tejido de su abuela y le dijo que ella había cumplido su promesa. El niño, que hablaba un poco de quechua, solo asintió, mirando el manto con una reverencia que Vargas no entendía. Vargas vivió el resto de su vida con el secreto. Cada vez que pasaba cerca de un rascacielos, cada vez que sentía un ligero temblor en la ciudad, recordaba la voz de Elena. El edificio centenario se mantuvo en pie, pero nunca se recuperó. El piso 15 se convirtió en una leyenda urbana, un lugar de frío inexplicable y fallas eléctricas constantes. Nadie quería alquilar allí. Y lo más extraño de todo, la estructura del edificio, aunque funcional, parecía estar envejeciendo a una velocidad antinatural. Los cimientos se oxidaban rápidamente, el concreto se desmoronaba antes de tiempo. El Pacha estaba dormido, pero no estaba satisfecho. Había absorbido su guía y la memoria de su ofensa, y ahora, desde el corazón de la tierra, estaba ejerciendo su limpieza definitiva. No era una demolición rápida. Era un proceso lento, orgánico. El Pacha estaba desintegrando el edificio centenario, ladrillo a ladrillo, molécula a molécula, devolviéndolo a la arcilla, asegurándose de que, con el tiempo, el orgulloso rascacielos se hundiera lentamente en el suelo, como un barco que se hunde en un mar de tierra. Vargas sabía que la limpieza de Elena Quispe, la humilde limpiadora que hablaba con la pared en quechua, había sido la más profunda y duradera de todas. Ella había despertado a la tierra, y la tierra, ahora con una guía silenciosa en su interior, se estaba tomando todo el tiempo del mundo para reclamar lo que era suyo. Y nadie, en esa ciudad de concreto y prisas, notaría la venganza lenta y silenciosa de lo que estaba enterrado.